miedo de un fenómeno inflacionario en el 2017. Esto lo expresó el delegado federal de la Secretaría de Economía, David Daglala Ricarte, al referirse a la elección presidencial en los Estados Unidos. Al darse el triunfo de Donald Trump, se tiene un plan emergente para soportar la paridad peso-dólar y en cuanto a la posibilidad más deseable, según señaló Daglala Ricarte, de que saliera triunfadora Hillary Clinton como nueva presidenta del vecino país. Pues bueno, se esperaba una disminución en el tipo de cambio, reduciendo hasta los 17.5 pesos por unidad americana, cosa que ahorita en la mañana pues ya no se veía así. En lo que corresponde a la discusión y al análisis del Tratado de Libre Comercio, se prevé solo una estrategia para reforzar el tratado en beneficio de ambas partes. Lo principal es reforzar la paridad peso-dólar. Tenemos mucho miedo que con el dólar caro la inflación nos pegue en el 2017 y algunos de los productos de los insumos suban. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ahí están las declaraciones de David Daglala, secretario de Economía, diciendo que tiene miedo, profe. Pues sin duda, buenos días Liz, buenos días a Jesús. Así como él, muchos tienen miedo y no sin saben, duda. ¿Están a la expectativa o estamos a la expectativa de qué pasará? Es una situación inédita, creo que los pronósticos, echamos las campanas al vuelo antes de ver los resultados. Lo que hoy los analistas están coincidiendo es en decir que lo que se tiene que hacer es una estrategia seria de parte de las autoridades de nuestros gobiernos, tanto federal como los estatales, como el nuestro, que tiene, pues no sé si la ventaja o desventaja de ser vecino geográfico del país más poderoso del mundo y con este resultado electoral, pero es un hecho que sin duda tendrán que hacer una estrategia conjunta a los niveles de gobierno, de manera seria, más allá de diferencias partidistas, porque lo peor que nos puede pasar es que nos tome divididos y que Trump cumpla con las amenazas que estuvo haciendo a lo largo de su campaña de manera grotesca, sí es cierto, pero miren, el payaso que decíamos que no iba a pasar, ganó. Y ya había hecho algunas declaraciones hace algunos años en un medio de comunicación, haciendo alusión a cosas en cuanto a que decía una cosa y hacía otra, y aquí finalmente también, profe, por ejemplo, lo que fue finalmente el procedimiento y mucho que se ha manejado de las encuestas, que a final de cuentas son estudios de probabilidad, pero que también se derrumban prácticamente cuando en la decisión del electorado pues se determina quién es el que debe de dirigir los destinos de su país. Y aquí, pues bueno, con las declaraciones de él, las encuestas, ¿cuántas encuestas dieron favorita a Hillary Clinton? Pocos quizás le daban el triunfo a Donald Trump, y como dice usted, todo ese tipo de acciones y de discursos que daba, que uno imaginaba que pues nada más lejos de levantar ámpula por lo propio de la campaña para jalar electorado, al momento de la votación terminó de una manera contundente. Sin duda. Bueno, hoy han sacado de la manga los señores de las encuestas para justificarse otra vez de su error. Ya en nuestro país sucedió hace 3 años con Peña Nieto. Las encuestadoras daban 20, 25 puntos de diferencia y miren la cruda realidad. Ganó, sí, pero por 4 o 5 puntos de diferencia. Es decir, las encuestas son medidas de probabilidad, herramientas para manejar estrategias, pero se han convertido en una herramienta de propaganda para los partidos políticos, incluso para las encuestadoras. Hoy sacan de la manga que los responsables no son los encuestadores, son los pronosticadores. O sea, los que interpretaban las encuestas. El caso es que no se van a hacer responsables, es mucho dinero el que cobran, pero es un hecho que tenemos que aprender a tomar las cosas en serio. Esto de las encuestas, no hacerlas instrumento de propaganda, sino que sirva a los partidos y a todas las instituciones para hacer pronósticos, pero serios, no para utilizarlos en base a difusión y propaganda, el ganar simpatías por ese lado, que no está visto que no da resultado. Claro, profe, y también la ciudadanía, que no es que estemos en contra totalmente de las encuestas, deben de ser referentes, pero de ninguna manera debe de ser el punto que nos motiva a decir, ya es un hecho, va a ganar fulano, sutano, y darlo por hecho al momento de votar y uno votar así. O sea, deben de ser referentes, pero el acto de conciencia del ciudadano debe de basarse sobre todo en lo que están siendo las propuestas de campaña y lo que se está haciendo, y a lo mejor quizás también en las acciones de las anteriores administraciones, o en este caso
del partido político del cual proviene posiblemente, o sea, toda una serie de factores que al momento de llegar a la urna uno pues tome la decisión correcta, ¿no? Sí, pero insisto, es que se ha convertido en un instrumento de propaganda, sobre todo explotando la sensibilidad. Por ejemplo, cuánto no los mismos medios nacionales en México destacaban mucho, lleva Hillary Clinton 4 o 5 puntos de ventaja, no, es imposible que le alcance Donald Trump, pero mire, era sospechoso la presencia tan constante del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de su señora esposa, de estrellas del espectáculo a nivel mundial, para reforzar, profe, de alguna manera. Y yo me imagino que ahí mostraban la debilidad. Ahora a todo lo pasado se puede interpretar, ¿no? Pero es un hecho que mostraban la debilidad, que Hillary Clinton no las traía todas consigo. Es decir, yo considero que cuando se hacen estas mediciones, estos instrumentos de medición de opinión pública, como las encuestas, se tienen que hacer con seriedad, y esto se tiene que ver como también una visión de responsabilidad, y que no le endosemos asuntos emocionales a estos trabajos que no deben tener nada de emocional. Con nosotros, con el sentimiento latino, nos hicieron creer que Hillary Clinton iba adelante, y los resultados son totalmente adversos para Clinton. A mí me preocupa mucho la cuestión de latino. Bueno, yo le podría decir en experiencia propia de 3 años radicando allá, que de repente uno se topa con latinos que ya no se sienten latinos. Así es, ¿verdad? Han perdido la identidad. Y que tienen los papeles, incluso algunos que ya cuando tienen sus documentos legales, ya hasta incluso dicen, es que ya no vengan, que ya no vengan más mexicanos, que ya no vengan más latinos a Estados Unidos, aquí ya hay demasiados. Se les olvida cómo llegaron ellos. Exactamente, en qué condición llegaste. Entonces, a mí me preocupa mucho la cuestión del voto latino, porque hay que ver también hasta qué medida de veras el latino influyó y apoyó las causas de los países que de alguna forma pudieran verse afectados si Donald Trump, que ahora ya va a ser el presidente de los Estados Unidos, cumple lo que está diciendo. Entonces, ahí hay mucho de eso, en la cuestión de la mujer también, y pues no sé, en el fenómeno ya de la votación finalmente, y habrá que hurgar después a ver qué sale. Pues según la consulta Vitovsky, dicen que un 7% fue el voto de los latinos. Es decir, y ese 7% lo dividen, no latinos solamente, asiáticos, de raza negra, y latinos, es decir, un 2% más o menos lo dividen. Entonces no fue determinante el voto de los latinos, pero llama mucho la atención que el 40% de las mujeres votaron por Trump. O sea, le dieron la espalda a Hillary Clinton. Se suponía, explotando el sentimentalismo, claro, que la mujer iba a apoyar a la mujer. No fue así. Oiga, profe, pero aquí nos pasó lo mismo con Marta Laguet cuando andaba contendiendo. Muchas mujeres priistas le dieron la espalda. Las mujeres son muy precisas y muy frías al momento de sus comentarios. Y esa cifra que usted está señalando de las mujeres que se esperaba que votaran por Hillary, finalmente optaron por Trump, y en este aspecto, pues bueno, ese es un referente también muy importante. Bueno, ¿qué nos queda, por ejemplo, profe, aquí como Chihuahua, estado fronterizo, en este aspecto? Tiene que haber, mire, por ejemplo, tenemos una comisión de asuntos fronterizos de los diputados. Los señores siempre lo han tomado a chunga y para hacer turismo legislativo. Que ahora sí se pongan a trabajar en serio y se capaciten además en asuntos fronterizos con los Estados Unidos, porque van a venir cosas muy difíciles. Enrique Krause está pronosticando que esto que ocurrió con el triunfo de Trump es como el terremoto del 85 para México. Así de ese tamaño la está viendo. Entonces tiene que haber primero unidad, ¿sí? Más allá de diferencias partidistas, tiene que haber unidad en los intereses nacionales para poder enfrentar lo que viene si Trump cumple con las amenazas que estuvo haciendo como candidato. La unidad y sobre todo una estrategia seria, insisto. Tiene que haber una estrategia de a de veras, no como las que hacemos a veces con el sentimiento por delante, sí, o pretendiendo que el presidente de Estados Unidos también gobierne para México. Eso no va a suceder. Así es, profe, sobre todo estrategia al decir, bueno, las propuestas que había hecho Donald Trump al decir que deportaría a más de 11 millones de inmigrantes ilegales. Así es. Finalmente somos frontera y muchos de los ilegales o de estos mexicanos americanos que llevan mucho tiempo allá pero que son ilegales, pues pasarán por Ciudad Juárez.
o se quedarán en Ciudad Juárez. Así es el problema gravísimo para Juárez, que se queda toda esa población flotante que incrementa las necesidades y los recursos no alcanzan para tanto. Además, México tiene que asumir una responsabilidad. Exigimos que Estados Unidos tenga respeto por los ilegales. Fíjense, la palabra lo dice, son ilegales, así de simple. Por eso los tienen que repatriar. Pero tenemos otro criterio cuando nos toca ser nosotros los que tenemos que tratar, respetando los derechos, a los centro y sudamericanos que entran por nuestra frontera sur. Vamos a ver qué sucede, pero sin duda que vamos a tener que estar muy atentos a los efectos que pueda ocasionar este triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Profe, y a la ciudadanía, a la gente de tropa, como luego se dice, ¿qué nos tocará hacer en este país? Unidad y que ahora sí, más que nunca tenemos que tener nuestra propia identidad mexicana y defenderla, porque es lo único que nos puede hacer fuertes para poder enfrentar lo que venga en este desaguisado que hoy ocurrió con las elecciones en el vecino país del norte. Oiga, y como yo lo digo, profe, que el patriotismo no nos fluya nada más en el mes patrio, en septiembre, y en diciembre nos estamos yendo al Paso, ¿verdad? A sentirnos por lo menos unas horas haciendo shopping allá, sentirnos más por ejemplo, norteamericanos, al estilo, ¿no? Trump, vamos haciendo un boicot de compras. Ahí viene ¿cómo se llama esto? El Black Friday. Exacto, el Viernes Negro. Ahí viene ya. A ver cuántos chihuahuenses se abstienen con sentido nacionalista de ir a hacerle el caldo gordo a Donald Trump en la ciudad del Paso. En la ciudad del Paso es la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Se sostiene por el comercio mexicano, los clientes mexicanos que van y compran a esa ciudad. Y cuando vamos allá hasta lo presumimos de repente, ¿verdad? Sí, hasta parece distintivo. No fui al Chuco, pues a ver si es cierto ahora con esto y cómo se va a poner el dólar. La verdad es que sí es cierto, es un reto muy interesante y sería muy buena idea, ¿por qué no en su momento? Que el dinero se quede aquí, ¿no? Así es, pues que hagan un esfuerzo. Digo yo, no se critica el hecho de que si tienen que vayan y gasten y compren. Así es el consumismo al que estamos acostumbrados. Pero que en esta ocasión hagan ver a aquel país que el trato debe ser digno entre nosotros. Somos socios, según esto, de un tratado comercial. O sea, ¿en qué queda el tratado comercial? Profe, le agradezco mucho, como quiera, siempre su participación bien importante. Aquí tiene las puertas abiertas en este tema que pues bueno. Muchas gracias. Gracias, mi profe, que esté muy bien. Buenos días. Noticiero Enlace. Y continuando con más información.